Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posible la reunión de los santos, les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Pueden seguirnos a través de Facebook, de YouTube también. Estamos subiendo ahí las predicaciones y pronto pues lo vamos a hacer en vivo también a través de YouTube. Porque pues sí se tiene que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Biblia. Y nosotros estamos viendo el libro del Apocalipsis. Terminamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Entramos un poquito a lo que es lo que significan las iglesias en su tiempo y lo que nosotros podemos aprender de esas situaciones que vivieron en las iglesias. Las 7 iglesias pues están, en pocas palabras, están en donde está la parte de Turquía. Ahí en Turquía es donde también la Biblia dice que está el trono de Satanás. Y desde Turquía se llevaba a cabo las muchas órdenes en el Imperio Romano. Ahí era donde estaba su sede principal, en Turquía estaba, ¿verdad? En Constantinopla y en Alejandría, en Roma, y pues también allá en Turquía. Y pues desde allá es de donde se llevaba a cabo muchos de los ataques para el imperio, para el pueblo de Dios, cuando cayó el segundo templo. Por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros estemos pues sí en los últimos tiempos, pues todo por allá se iba a hacer ruido. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que las 7 iglesias son para ayudarnos a cómo poder vivir estos días cortos, porque nuestra vida es muy corta. Hoy estamos y mañana solo Dios sabe. Y lo más que podemos vivir, ya ahorita, ¿verdad?, la generación, estas generaciones nuevas, pues son hasta 100 años, 80 años, por eso tenemos que aprovechar el tiempo lo más que podamos. Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, terminamos el Apocalipsis y vamos en el capítulo 4, vamos a escarbarle un poquito a los versículos, no completamente porque pues no acabaríamos, es mucha historia, hay muchas costumbres de aquellos tiempos, hay muchas tradiciones de aquellos tiempos, muchas regiones de las que la palabra de Dios nos habla, y por eso nosotros vemos en la Biblia que la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es espíritu y es vida, que cuando leemos las escrituras, porque a vosotros nos parece que está la vida eterna dentro de la palabra de Dios, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el capítulo 4, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vemos que la voz de trompeta es, por ejemplo, en la Biblia nos habla de 2 tipos de trompeta. Una trompeta que es una de las 2 trompetas de plata de Números 9, que era para pues llamar a la guerra, anunciar batallas y eso, y el chofar, que era el cuerno de carnero, y ese era más como para que cuando Dios tenía que darles un anuncio al pueblo de Israel. Por eso nosotros vemos que cuando Dios les dio los 10 mandamientos, que les iba a dar más, pero solamente que el pueblo de Israel tuvo miedo. Cuando Dios le dio las tablas, antes de las tablas de la ley, nosotros vemos que Dios le dijo a Moisés, reúnelos, júntalos, porque me voy a presentar a ellos. Y bueno, pues ya vemos la palabra de Dios, que pues el pueblo de Israel le tuvo miedo a Dios, y cada vez que Dios daba instrucciones, pues nosotros vemos que el pueblo de Israel tuvo miedo.
y le dijo a Moisés: ya no queremos que nos hable Dios, queremos que nos hables tú. Porque el pueblo de Israel no le gustó, como dice el libro de los Hebreos, no le gustó lo que estaban escuchando. Y nosotros vemos que cuando Dios estaba dándole los mandamientos, se escuchaba el shofar. Cuando Dios estaba habló desde el monte Sinaí. Si nosotros leemos los 10 mandamientos, ahí nosotros podemos ver que Dios, cuando hablaba, también se escuchaba el shofar. Cuando dice la Biblia que el monte humeaba, el monte temblaba, ¿verdad? Entonces por eso ahí es donde los hijos de Israel le dijeron a Moisés que mejor Dios no hablara, que mejor hablara Moisés. Y es un ejemplo de cuando se dice con voz de trompeta. Con voz de trompeta es, ¿verdad? Son anuncios pues muy importantes para la congregación, para el pueblo de Israel, para nosotros también. Por eso nosotros podemos ver en el libro de Éxodo 20, pueden comprobar eso, ¿verdad? Que Dios, cuando daba los mandamientos, pues se oía el sonido del shofar. Y también nosotros vimos que ya cuando Moisés subió al monte, pues ya se los dio escritos en tablas de piedra. Y bueno, nosotros vemos eso es a lo que se refiere con voz de trompeta, que era una voz muy, con mucha autoridad, con mucha importancia. Y dice, ¿verdad? Después de esto veré aquí una puerta abierta, bueno, pues en el cielo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Y nosotros vimos algunas personas que subieron al trono de Dios. No solamente fue el apóstol Juan el que subió al trono de Dios. La vez pasada estuvimos viendo a Ezequiel 8, también él fue en visión. A Dios también lo llevó en visión. Y también nosotros vemos a Daniel, que lo llevó en visión también. Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que tener pues mucho cuidado con los visionarios, porque los profetas no hablaron adivinanzas, sino que ellos hablaron la palabra de Dios. Todo iba de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a las visiones, y no fue para exaltarse a ellos y decirles que yo soy el ungido, porque nosotros vemos que el apóstol Pablo también, él subió al cielo, y vimos también, ¿verdad?, cómo él fue llevado al cielo y vio cosas que no eran posibles de entender para su tiempo. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo se le fue dado un aguijón. Ahorita vamos a leer todo eso, para que no se enorgulleciera de las visiones. ¿Y cuáles pudieron haber sido esas visiones? Bueno, no las dice el apóstol Pablo, pero nosotros vemos al principio del Apocalipsis que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, porque ahorita pues nosotros lo decimos, lo podemos tal vez imaginar, pero probablemente el apóstol Pablo sí vio su lugar en el reino de los cielos, y por eso Dios le dio un aguijón para que no se ensoberbeciera. Y la Biblia nos dice que también la iglesia va a reinar en el mundo. Van a ser los que van a estar a cargo del reino milenial. Nosotros vamos a ser como los guardianes de la tierra, la policía de la tierra, haciendo que se lleve a cabo la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? La ley de Dios nos habla de cuidar a los animales, ¿verdad?, para aquellos que defienden las ballenas, que defienden a la foresta, a la naturaleza. La Biblia habla de que tenemos que cuidar el medio ambiente y todo eso, ¿verdad? La Biblia dice que el justo trata bien a su bestia, a su mascota, a los animales. Y bueno, ¿verdad? Todas esas son leyes. No matarás, no mentirás, no adulterarás, y bueno, y todo eso.
honra a tu padre y a tu madre. Todas esas leyes son las que, pues oigan, yo pienso que todo ser humano quiere eso para su vida o para su familia, que no haya abuso de poder o de las autoridades. Bueno, pues de eso se va a encargar la iglesia en el reino de Dios, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, porque hoy en día hay mucha apostasía. Hoy en día la iglesia, en lugar de estar preparándose para pues reinar con Cristo, bueno, vemos que está en todo menos en reinar con Cristo. Vemos movimientos de la prosperidad, movimientos y otras sectas que han salido de adentro de la iglesia y usan la palabra de Dios, porque pues definitivamente perdieron el rumbo, definitivamente lo perdieron, ¿verdad? Y bueno, otros enfatizan más. No, miren ya, ¿verdad? Antes decimos, no, pero es que otros enfatizan mucho el día de Pentecostés, pero lo enfatizan o lo entienden malísimo, horrible, que lo entienden y piensan que el Espíritu Santo es para que tengan poder, que el Espíritu Santo es para que, pues yo no sé, ¿verdad?, para que vuelen o hagan milagros y todo eso. No, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios nos va a dar un nuevo espíritu. Desde el antiguo pacto decía, y yo les daré un nuevo espíritu para que anden en mis caminos. Y vemos, ¿verdad?, hoy en día que, bueno, se habla o no sé, ¿verdad?, pero bueno, de hecho sí sé, pero nosotros vemos, ¿verdad?, que dentro de la Biblia dice que por sus frutos los conocerán, pero pues a veces no conocemos ni los frutos de la Biblia. De hecho, no los conocen y piensan que ya porque habla de Dios y todo, ya es cristiano y esas cosas. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que por sus frutos se conocerá, y nosotros tenemos el carácter de Cristo, tenemos que reflejar el amor de Cristo, el amor, ay Dios mío, pero a veces como vemos, no conocemos ni el amor de Cristo, no conocemos ni los frutos, no conocemos ni la justicia, no conocemos pues nada. La Biblia dice que el que no perdonare, Dios no lo va a perdonar. La Biblia dice, ¿verdad?, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, muchas cosas. La Biblia nos habla del amor, los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Bueno, todas esas cosas. Los frutos de la carne: odio, ira, contiendas, lascivias, hurtos, asesinatos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que dice la Biblia que uno no puede, de una boca no puede aventar bendición y maldición. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que hoy en día el mundo está, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, cuando sanó al ciego, al que estaba cieguito de nacimiento, les dijo: él ha visto, pero no con sus ojos físicos, porque él era ciego, sino que él, ¿verdad?, puso su confianza en el Mesías. Y aquellos que tenían sus ojos bien, no se dieron cuenta, no vieron cuando vino el Mesías. Y pues así nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor reprendió a 5 de las iglesias. ¿Por qué? Porque habían sacado a Cristo. ¿Y cómo habían sacado a Cristo? Habían sacado la palabra de Dios. Ya hacían, ¿verdad?, los cultos como mejor les parecía. Hacían, bueno, y la Biblia nos deja muy claro lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor Jesucristo, cuando los fariseos
y los escribas se sentaban en el asiento de Moisés. Había un lugar, ¿verdad?, donde se llamaba el asiento de Moisés. Ellos sacaban los rollos de el Pentateuco, los rollos de Moisés, y por eso el Señor Jesucristo dijo: hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos se ponían a leer la ley de Dios, y era lo que el Señor Jesucristo les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos, ¿verdad?, como ellos hacen. Porque en aquel tiempo la palabra de Dios, los rollos, pues vemos que no todos sabían leer. Solamente los escribas, los fariseos, los sacerdotes, supongo también. Pero los demás, pues estaban a la expectativa, que era lo que les decía. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, sobre todo en aquel tiempo, que lo que se enseñaba era el idioma griego, en el tiempo del Señor Jesucristo. Y nosotros sí nos damos cuenta, ¿verdad?, porque las generaciones, tal vez desde la mía, ya hay escuelas por todas partes, pero 2 generaciones atrás, o una generación atrás de la mía, no, tampoco estoy tan grande yo, no, sino que eso es hace poquito apenas, hace poquito, ¿verdad? No había escuelas en todas partes. Y más atrás, 3, 4 generaciones, olvídense, había muchas personas que eran analfabetas. De la misma manera, con el Señor Jesucristo, en los tiempos del Señor Jesucristo había mucho analfabetismo. Ellos dependían, y aparte tenían el sometimiento de Roma, de Roma en aquel tiempo. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que en aquel tiempo dependían de estos maestros para que leyeran el Pentateuco, la ley de Dios. Por eso era el asiento de Moisés en el libro de Mateo, y el Señor Jesucristo por eso les dice: hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y hoy en día nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios en nuestras manos. Por eso definitivamente esta generación está pues súper bendecida, yo creo que más que en todas, no lo sé. El imperio azteca, ¿verdad?, fue invadido por los españoles, pues no hace ni 2000 años. No hace ni 2000 años. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, en 1520, no, yo creo ni 500 años, 1520, llegaron los primeros protestantes a América, cuando este continente de América estaba lleno de nativos, ¿verdad? Llegaron los primeros peregrinos de Europa, y no todos sabían leer, ni en Europa tampoco. No era de que había escuelas, ¿verdad?, como aquí, que mandas a los niños al kinder, a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, colegio. No, en aquel lugar no existía eso. Pero hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios para saber, tener discernimiento del bien y del mal, de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Porque nosotros vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué enfatizo todo eso? Porque es que cuando hablamos de visiones, cuando hablamos de esas cosas, no a todo le podemos decir que es de Dios. De hecho, son muy pocas. No podemos, y Dios me dijo, Dios no te ha dicho, no sean, ¿verdad?, no sean mentirosos. Dios no les ha dicho nada a muchos. Bueno, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de Dios que tenemos que tener discernimiento. Las visiones de las que nos habla la palabra de Dios hablaban del reino de Dios, del trono de Dios. Era lo que enfatizaba la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Juan, ¿verdad?, que estuvo, por eso cuando se presentaban los apóstoles decían: bueno, ¿y estos cómo saben letra? ¿Cómo saben la ley de Dios y pues no saben ni escribir ni leer? Bueno, el poder de Dios.
Porque en aquellos tiempos, les digo, no tenían la facilidad o las bendiciones que hoy en día tenemos. No tenían luz eléctrica, no tenían muchas cosas. Porque nosotros pensamos que siempre ha sido así, no siempre ha sido así. Y tenemos que, ¿verdad?, ser agradecidos con Dios. Porque antes, si querías luz, tenías que hacer una alumbrada o una fogata o algo así, ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos en la palabra de Dios que tenemos que ver la bendición tan grande que tenemos esta generación que pues, ¿verdad? Bueno, vemos en la palabra de Dios que aquí, ¿verdad?, fueron en visión. En Daniel 4, 10, 17 también Daniel tuvo visiones en el río. Él se acuerda de las visiones que Dios le dio. ¿Por qué? Porque Daniel estaba orando: Señor, ¿qué tenemos que hacer ahora? Que ya se acabaron los 70 años, ¿verdad? Y nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios le dio visiones a Daniel, pues, de los últimos tiempos. Y vemos en Daniel, pues, 7:13 también, donde nos habla de las visiones. Vemos en Ezequiel 1:1, bueno, eso ya lo leímos la vez pasada, cómo Ezequiel también vio visiones, y también Dios le enseñó el pecado, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de los sacerdotes. Entonces nosotros vemos también al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:2, donde dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque nosotros vemos las visiones del apóstol Juan. Y claro, miren, el apóstol Juan vio el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios, vio las guerras, ¿verdad?, que va a haber, vio, todo lo que va a venir en los últimos tiempos. Daniel solamente, pero también el apóstol Juan vio cuando la iglesia reina, cuando la iglesia va a reinar, vio el trono de Dios, vio la iglesia. En Daniel solamente vio lo que le viene al mundo y lo que le viene sobre todo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es rebelde hasta hoy en día, sí, es el mismo pueblo que estuvo con el Señor Jesucristo, que no obedece la ley. Por eso cuando nos dicen, es que se están judaizando, no, espérate, es que ni ellos están judaizados. Ellos están, los Israel del 2026, ellos obedecen más las costumbres de los ancianos, obedecen más la Mishnah y obedecen más, otras cosas que ellos obedecen. Y son tradiciones que, como dice la palabra de Dios, ellos a veces no las quieren llevar ni con un dedo. O sea, ni el mínimo esfuerzo quieren hacer, pero le ponen cargas a los demás. Bueno, ellos tampoco cumplen la palabra de Dios. Ellos deberían también de judaizarse y cumplir la ley tal como lo dice, lo que se pueda, porque ya dijimos que ahorita no hay templo. ¿Y qué es lo que se puede sin el templo? El amor al prójimo, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia dice desde el libro de Deuteronomio que, ¿verdad?, los dos grandes mandamientos es amar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando conocemos a Dios, vamos a saber cómo amar al prójimo, qué es lo mejor para ellos, para nuestro vecino, para nuestros parientes, para nuestra familia, hasta para nosotros mismos, hasta para los mascotas, como les digo, para todos. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que ahí es donde de ahí radica la ley y los profetas. Ese es el fundamento. Eso es a donde la ley pues nos lleva. Eso es lo que los profetas hablaban, porque los profetas, ya lo dije una vez y yo ya lo dije otras veces, ¿qué es lo que decían los profetas? Los profetas no venían y le decían a David, Dios te dice que vas a ser grande y poderoso y que te va a ir bien. No, David ya sabía que le iba a ir bien, porque él leyó lo que dice, ¿verdad?, del libro de Josué: esfuérzate en guardar y hacer conforme está escrito, y entonces te irá bien, y todo te saldrá bien. Los profetas del antiguo pacto lo que venían era a reprender a los reyes, al pueblo de Dios. Vemos a Zacarías, a Ezequiel,
a Isaías, como ellos cuando hablaban solamente era para regañar al pueblo de Israel, porque se iba tras los ídolos. Y hoy en día un profeta que hable así, bueno, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, la vez pasada hablamos de Ezequiel, vamos a hablar un poquito de 2 de Corintios 12, para que nosotros nos demos una idea y no digamos, ay, la visión de Juan. Y Juan vio que se abrió una puerta y todo eso. No es así de simple. No es así de no, pues no. Es que el apóstol Juan vio el verdadero, bueno, el apóstol Juan, Zacarías, vieron el verdadero trono de Dios en visión. ¿Cómo se llama? Pablo, nosotros vemos en 2 de Corintios, que también tuvo visiones del paraíso, ¿verdad? Y dice la Biblia que no podía contarlas, porque miren, nosotros vemos, si nosotros escuadrillamos la palabra de Dios, vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que los profetas fueron encerrados. Un profeta, no recuerdo si fue Ezequiel o Zacarías, creo que fue Jeremías. Jeremías estuvo con el pueblo de Israel, con el pueblo, sí que se quedó en Israel, con un remanente, ¿verdad?, cuando se los llevaron a Babilonia. Y el pueblo de Israel le dijo, mira Jeremías, ahora sí sabemos que tú eres un profeta, bien profeta. Todo lo que Dios diga vamos a hacer porque tú eres profeta. Todito. Y le dijo Jeremías, ok, Dios dice que nos quedemos. Ellos esperaban que Dios les dijera, váyanse para Egipto porque aquí ya no hay nada. Bueno, y Jeremías, ¿verdad? Le dijeron, es que no es cierto, Jeremías. Eso no te dijo Dios. Dios no te dijo, Dios quiere que nos vayamos de aquí. Bueno, ¿verdad? Jeremías le dijo, no, Dios dice que nos quedemos. Bueno, se fueron con Jeremías se fue con ellos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que la manera en la que los profetas, los apóstoles, algunos de nuestros hermanos de hoy en día, del 2026, pues murieron de una manera a veces hasta pues humillante para el mundo, porque nos quieren humillar. Lo último que, verdad, no hay muchos videos, pero vemos que sí, los sirios sacrificaron en Siria, antes de que llegara este loco que está ahí, que jugaba la pelota con las cabezas de niños y de gente, el que está ahorita en Siria, el presidente ese, que era de los de ISIS, de Al-Nusra, bueno, de esos, los crucificaban a nuestros hermanos, los humillaban, ¿verdad? Se lee ahí cuando llevan a las iglesias y estos terroristas, a los hombres les jalaban la barba, les daban manazos así, o les daban con sus armas en la cara, ¿verdad? Los subían como ganado. Oigan, eso es humillante. Bueno, pues sí murieron los profetas. No vean que Jeremías moría, si yo soy el gran profeta, háganme un mausoleo y adórenme. Un mausoleo, ¿verdad? Una tumba grandota y elegante. No, uno de los profetas murió aserrado, ¿verdad? Cortado. Y vemos los apóstoles también que pues, no les fue bien. Entonces cuando lo leemos por encima y decimos, no, pues si murieron los apóstoles y todo, ¿verdad? Yo quisiera ser como los apóstoles. Tengan mucho cuidado con lo que decimos, porque a veces no medimos las palabras. Entonces, bueno, nosotros vemos en la palabra de Dios que de la misma razón, lo mismo. Cuando Dios nos habla de las visiones del apóstol Pablo, de la gloria venidera, de que nosotros somos reyes, que nosotros vamos a regir las naciones, que la iglesia, ¿verdad?, va a regir las naciones, que los que no vayan a Jerusalén en el día de los tabernáculos no va a haber lluvia, no va a haber bendición. Y que somos reyes y sacerdotes, ni idea tenemos de lo que es eso.
¿Por qué? Porque no conocemos a un rey. Bueno, en persona no, pero si ustedes conocieran a un rey, ¿verdad?, del mundo, pues se quedaban con la boca cuadrada, con el ojo cuadrado. Porque, por ejemplo, la reina Isabel, ¿verdad?, tiene su protocolo para que la saluden, para que se sienten. Las princesas que están ahí con sus hijos tienen la manera de sentarse. La otra vez oí que ellas, ya ven que hoy en día está de moda, bueno, ellas, ¿verdad?, tienen la manera de sentarse, cómo comportarse, y bueno, todas esas clases de cosas. Y una elegancia, ¿verdad?, pues muy grande. Los reyes de Inglaterra y eso. Entonces, con el Señor Jesucristo, pues eso, ¿verdad? Eso es algo, pues, insignificante. Porque cuando llegue el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no creen que va a venir así como lo ven en la tele. No, va a venir resplandeciente por la gloria, resplandeciente por su corona de oro y todo, ¿verdad?, su vestimenta. Sus guardias reales que también va a traer. Bueno, va a ser algo, ¿verdad?, pues muy bonito, que es para allá donde nosotros vamos. Por eso el apóstol Pablo, como dijimos, vamos repitiendo al apóstol Pablo en su capítulo 12, versículo 2, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Inefables quiere decir inexplicables, pero en el ámbito espiritual, ¿verdad? Inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente. Miren, dice, para que lo que yo vi no me exalten, no me enorgullezcan, de tal manera que, pues, bueno, ¿verdad? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Ya la otra vez vimos que el aguijón pudo haber sido todos los padecimientos que él tuvo, desde los ojos, para que él se diera cuenta, desde los ojos hasta los azotes, hasta las humillaciones, porque vemos que el apóstol Pablo, imagínense, salió corriendo de los judíos y lo bajaron en una canasta. Pablo, a ver si no se rompe la canasta, agárrate, y vemos naufragios, golpes, calabozos, fríos, humillaciones, ¿verdad? ¿Y quién era el apóstol Pablo? Era un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Bueno, en cuanto a la ley, se la sabía todita, pero nada más de palabra, ¿verdad? Porque la ley nos lleva al amor, y el Pablo era muy cruel con los seres humanos. Pero bueno, ya no lo cambió y todo, ¿no? Entonces vemos aquí que dice que para que no se enaltecieran de las visiones. ¿Qué fue lo que vio el apóstol Pablo? Bueno, pues solamente hay que ver lo que dice el Apocalipsis, porque el apóstol Pablo no leyó las cartas de Juan. El apóstol Pablo, pues no leyó el Apocalipsis, donde habla, ¿verdad?, de que vamos a reinar con Cristo, de que somos sacerdotes, somos reyes para con Dios. Y si somos reyes para con Dios, oiga, pues tenemos que aprendernos la Torá. ¿O qué clase de reyes vamos a ser? ¿Verdad? Si mi esposa, en una de las enseñanzas que dio, dijo que sí, la Biblia dice que para ser reyes, o los reyes de Israel, tienen que aprenderse la Torá. Si no, ni se paren en el trono. ¿Qué van a enseñar al pueblo? Pero bueno, entonces, ¿verdad? De la misma manera nosotros, si somos reyes, reyes de Cristo, reyes de Dios, tenemos que aprendernos la Torá, punto. No, es que no hay que judaizarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Es que Dios nos va a meter un chip aquí llegando allá, y como una aguja gigante nos va a llenar de conocimiento.
Ay, Dios mío. No tenemos que entender cuál es el llamado de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Porque ¿qué vamos a hacer allá? Porque si allá sí va a haber lugares. El apóstol Pablo dijo, pero yo quisiera estar cerca del Señor Jesucristo, porque va a haber personas que van a estar a kilómetros del Rey, del Señor. Bueno, no a kilómetros, pero sí muy lejos. No sé qué tanta gente va a estar lejos de los redimidos. Porque el apóstol, vemos al Señor Jesucristo, cuando llegó, ¿verdad? La madre de estos dos discípulos y les dijo, Señor, hazme, ¿verdad? Concédeme algo, como había dicho, ¿verdad? De todo lo que pidieras al Padre, os lo haré, y eso, ¿no? Dijo, pues ya me aprovecho. Señor, que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda, porque todos los demás no sirven. Y Cristo le dijo, oiga, no saben ni lo que piden. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que en el reino de Dios va a haber lugares. Hay algunos que dicen, no, pues ya con tal de que pues ya de panzazo que lleguemos, pues sí es algo así, ¿verdad? Pero hay más. Tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Porque ese es el espíritu de Dios, nos lleva, ¿verdad?, a la superación en todos los ámbitos. Y a veces pues el espíritu está preso, pero a veces la carne, ¿verdad?, pues es débil. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que le fue dado un aguijón en su carne. Algunos dicen que fue los ojos, los azotes, los golpes. Bueno, fueron todas. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, si al apóstol Pablo no le pasara nada y su vida fuera color de rosa, a lo mejor se hubiera enorgullecido, hubiera dicho, no, es que yo soy mejor que todos, bueno, ¿verdad?, esas cosas. Pero ya cuando uno pasa por la tribulación, cuando uno pasa por la humillación, cuando uno pasa por la ¿cómo se dice?, por el padecimiento, en este caso del apóstol Pablo, de la vista, pues uno depende de Dios, porque nadie más lo puede ayudar. Y ahí es donde uno, ¿verdad?, el orgullo, bueno, y todas esas cosas de la carne, de verdad que se salen. Y ya uno queda, ¿verdad?, uno queda como que más consciente de su dependencia de Dios. Por eso, y uno puede entender cuando uno dice, si el Señor quiere, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, porque somos tan frágiles, ¿verdad?, que si no es por la gracia de Dios, si no es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo también dice que le fue dado un aguijón. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en nuestras debilidades, perdón, en nuestros padecimientos. Es donde la perfección de Dios, en nuestra vez, ¿verdad?, en nuestra incompetencia. ¿Por qué? Porque ya dependemos de Dios. Y es donde entra, donde Dios de verdad que nos transforma. Cuando valoramos, pues a todo mundo, ¿verdad? Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, dice, ya oró 3 veces, ¿verdad? Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Miren, pues aquí está diciendo el aguijón. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque depende, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Porque les digo, estar tras las rejas no es nada, aunque yo pienso que, y más cuando uno es inocente, yo pienso, ¿no?, cuando uno hace sus cosas, aunque sabes que hiciste algo mal y estás tras las rejas, aún así te sientes avergonzado, ¿verdad? No, imagínense, entonces, ¿verdad?, pero por el amor de Cristo. Entonces nosotros vemos que cuando eso es transformado en nosotros, por eso vemos al apóstol Juan y al apóstol Pedro, que cuando ellos fueron azotados por el amor de Cristo, dice que hasta se gozaron,
Alguno que querrá ese gozo, pues yo honestamente no voy a opinar, ni voy a decir que sí ni que no, porque pues les digo una cosa y decir, no, sí que yo quiero ese gozo, que me azoten y me metan en el calabozo. Ay, Dios mío, ¿verdad? No, mejor que Dios haga su voluntad y nos dé la fuerza donde Dios nos mande y donde Dios nos lleve, ¿verdad? Porque definitivamente vemos que el apóstol Pablo, miren hasta dónde tuvo que llegar Cristo, para que no se ensoberbeciera el apóstol Pablo. Le dio, dice, me ha sido dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. O sea que si me enaltecer un poquito, ¿verdad? Pero ya luego Dios lo iba a aplacar para que no se enalteciera, ¿verdad? Y bueno, y menospreciara a los demás. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso es a donde nos llevan las visiones de Dios, a la humildad, al amor, a la mansedumbre, nada, y eso, ¿verdad? Y sí, como lo habíamos dicho otras veces, sí, definitivamente, Dios da visiones, a veces personales, no es para que uno ande gritando, Dios me dijo que tú vas a ser profeta. No, para eso no es. Muchas veces sí Dios nos da visiones, pero para que oremos por nuestros familiares o por alguna, o por los hermanos, ¿verdad? Para eso es para que Dios muchas veces nos da las visiones. Pero bueno, vamos a estar orando, ya la semana que viene seguimos con ahora sí vamos a hablar de la visión de Juan. Podemos hablar de la visión de Daniel, pero pues ya, ¿verdad? Vamos a hablar de la visión de Juan un poquito más, seguir con el libro del Apocalipsis. Porque las visiones, de verdad que sí son las visiones que están aquí en la palabra de Dios. Quiero tener una visión. Bueno, pues mira las visiones de Daniel, las visiones de Ezequiel, las visiones del apóstol Juan, las visiones de Pablo, y te va a edificar tu vida. Pero bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo. Padre, bendice a los que nos ven a través de las redes sociales también, Padre, bendícelos, Señor, y que tu palabra, Señor, dé fruto, Señor, al 100 por uno, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.